Testimonio de Antonia Haley sobre un viaje de buceo que tomó lugar cerca de la isla Sable, Nueva Escocia, en agosto de 2006. Testimonio original dado el 7 de enero de 2008. Audio grabado por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Debería estar muerta realmente. Es un sentimiento extraño. ¿Ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte? Yo he tenido algunas. No son poco comunes en mi línea de trabajo, pero esto se siente diferente. No es que me puse en peligro y logré no morir. Debería estar muerta. Con un caso de descomprensión así de severo, casi nunca hay posibilidades de supervivencia. Debería haber tenido una embolia. El hecho de que no la tuve es cosa de suerte. Es difícil reconciliarte con haber evitado una muerte que sentiste debió ser la tuya. Si hubiesen estado otros conmigo que no lo hubiesen logrado, podría decir que es culpa de superviviente. Pero estaba sola. ¿Alguna vez le pasó eso? Claro que no, lo siento. En fin, no estoy aquí para hablar sobre las enfermedades de los buzos. Soy buzo por naturaleza y profesión. Crecí en Halifax, Nueva Escocia. Aprendí a nadar antes que a caminar. Hice mi primer buceo a los 8 años. Era apenas más profundo que una piscina de natación, pero fue suficiente como para imprimir en mí una pasión de por vida para ello. Conseguí calificarme en cuanto me fue legalmente posible. Casi fallo en la universidad porque siempre estaba yendo a bucear de acá para allá. Debo haberme perdido más clases de las que asistí al final. Me las arreglé, pero sucedió que incluso si no lo hubiese hecho, no hubiese importado demasiado, ya que no fue mi título en psicología lo que me consiguió mi primer trabajo después de la graduación. Fue el buceo. Trabajé en una compañía de salvamento marino con base fuera de la costa de Nueva Escocia. Perdone si no le doy el nombre, aún guardo esperanzas de volver a trabajar allí algún día, y me sentiría como una perra hablando mal de ellos. Incluso si es solo con usted y sus procedimientos de estricta confidencialidad. Si está desesperado, no deberían de ser difíciles de identificar, pero no es realmente lo relevante a lo que sucedió. ¿Ha escuchado alguna vez sobre el cementerio del Atlántico? Probablemente no, y es un nombre confuso de todas formas, ya que en realidad refiere a dos locaciones distintas a lo largo de la costa de Norteamérica, ambas notorias por sus muchos naufragios. En este caso estoy hablando del que está cerca de la isla Sable de Nueva Escocia. Las aguas son una de las más difíciles. Es donde el arroyo del Golfo golpea la corriente del Labrador, y dependiendo de en qué registros históricos se base, podría haber de 4 a 600 naufragios allá abajo. Y eso es solo de cuando comenzaron a llegar los primeros colonizadores europeos. Normalmente no es el tipo de lugar donde aceptamos trabajos. Es muy peligroso mandar una tripulación de salvamento, cuando el agua es así de impredecible. Pero esta vez fue diferente. Tal vez el viejo solo era un charlatán, o tal vez solo sobornó al capitán. Un maldito viejo de nombre Morten Kemp. Lo justo y suficiente como para que él pusiera mal la locación en las formas de alquiler. De todos modos, vinieron órdenes de que íbamos a bucear en la isla Sable. Eso no quiere decir que el capitán fuese estúpido al respecto. Estuvimos muy al pendiente de los reportes meteorológicos y solo salimos hacia el cementerio una vez que estuvimos seguros de que teníamos una ventana de tiempo donde el mar estaría relativamente tranquilo. Ayudó el hecho de que fuese un trabajo relativamente simple. El viejo, Simon Fairchild, vino a nosotros declarando que había encontrado la locación en la que creía se había hundido el barco de su bisabuelo casi 120 años antes. La única cosa interesante o inusual sobre su historia era la cantidad de dinero que estaba dispuesto a derrochar para traerlo de vuelta. Era ciertamente suficiente como para hacernos anclar a unas 100 millas de la costa en una calurosa mañana al final de agosto. El viaje había sido poco tranquilo. Normalmente, Julio Hernández, el otro buzo de la tripulación, y yo pasaríamos el tiempo hablando, jugando cartas, una vez incluso acostándonos, aunque generalmente no hablamos de eso. Esta vez tuvimos que hacer de niñeras del señor Fairchild, quien tercamente insistió en hacer el viaje con nosotros. De nuevo, esto normalmente no sería una opción.
pero el tipo no tenía timidez alguna en derrochar su dinero. Debía de estar cerca de los 100 años, un hombre en forma de pequeño esqueleto rosado, sentado en la esquina mirándonos durante todo el viaje. Era un poco difícil crear algún tipo de charla amistosa con él, ahí parado como una especie de buitre. Traté de hablarlo un par de veces, pero él solo parecía interesado en discutir este naufragio y qué tan preservado creía yo que pudiera estar. Le dije que no tenía idea, ya que no era mi área, yo solo era el buzo. No me habló mucho después de eso. Cuando llegamos al cementerio, el mar estaba casi completamente quieto, más de lo que hubiera esperado, incluso con las predicciones climáticas con las que estuvimos trabajando. No me pareció raro en el momento, solo un poco de ayuda inesperada para el trabajo. Los chequeos iniciales lograron encontrar el naufragio que coincidía con la descripción del viejo, un yate de vapor cerca de 1890. Parecía en sorprendente buena condición, y en la linterna de la cámara pudimos casi descifrar el nombre: la María Fairchild. El viejo estaba prácticamente bailando de alegría, y yo estaba genuinamente preocupada de que le diese un paro cardíaco. Nos pusimos en los trajes y nos preparamos a bajar. El naufragio estaba a una profundidad de casi 50 metros, lo que significa que estaríamos en un ambiente de alta presión, pero no necesitaríamos gas antihipoxia o traje de presión completa, lo que era un alivio. Julio hizo sus plegarias, el capitán Kemp nos dio un severo sentimiento de cabeza, y al agua fuimos. Al entrar, creí escuchar a Simon, el viejo, gritarme algo, pero no pude discernirlo. Y entonces el mundo no era más que un silencioso azul. Había esperado que el agua estuviese más cálida dada la temperatura de la superficie, pero el frío me golpeó de una vez, y me tomó un momento acostumbrarme. Vi a Julio a mi lado, a unas yardas de distancia, y con unos pulgares arriba comenzamos a bajar, buceándose al bote hundido. La mayoría de la gente no aprecia lo rápido que se oscurece bajo el agua. No necesitas estar tan profundo como creerías antes de que el sol se vuelva solo el más imperceptible cambio en la tonalidad del agua. Si no eres cuidadoso, es fácil olvidar dónde está la superficie y perderte en las turbias profundidades. Pero Julio y yo éramos un equipo con mucha práctica, y no estábamos bajando como para que la oscuridad se volviese un problema para nuestras linternas. Fue durante el descenso cuando vi que nuestros 2 puntos de luz eran las únicas señales de movimiento allá abajo, que noté la ausencia de vida. No estaba particularmente preocupada por ello, en cualquier caso estaba aliviada. Cualquiera que haya buceado por más de algunos años puede contarle sobre algún encuentro cercano con un tiburón, y yo ya he tenido 2 hasta la fecha. Así que mientras menos movimiento, mejor. Aún así, era una sorpresa que no hubiésemos visto ni un cardumen de peces en nuestro viaje al lecho marino. Y una vez que bajamos, allí estaba igual de muerto. Gesticulé mi confusión a Julio, pero él solo se encogió de hombros y empezó a acercarse al naufragio. Allí abajo, en las profundidades, bajo la superficie, me encuentro a veces entrando casi en un estado meditativo. Puedes sentir el peso del mundo, un mundo del que nunca debiste ser parte, presionándote de todas las direcciones, y la constante conciencia de tu propia respiración, de lo poco que hay entre tú y el espacio a tu alrededor, que es completamente hostil a tu existencia. El peligro es real, como el leve, endurecido miedo en tus tripas. Pero siempre me ha parecido que esto me pone en un estado no muy diferente del que sientes mirando las llamas de un fuego. Tan hipnótico. Mi mente se limpiaba de todos los pensamientos que no fueran el sordo, pulsante correr de la adrenalina. El sentimiento fue tan fuerte que casi pasó de largo del María Fairchild por completo. Julio ya estaba adentro. Rápidamente localicé una grieta lo suficientemente grande en el casco e hice mi propia entrada. El yate era más grande de lo que creí cuando lo vi desde el barco, pero la manera en que estaba diseñado no era muy complicada. Y ya tenemos una buena idea de dónde sería mejor buscar el tipo de antigüedades y tesoros sentimentales que Simon quería. Julio había tomado la habitación, así que yo empecé en el puente. Era realmente una vista impresionante. Un yate a vapor a fines del siglo XIX,
algo decaído por el tiempo que pasó en el lecho marino, pero dentro de todo, sorprendentemente bien preservado. Miré la silla y los varios paneles y controles, pero no pude encontrar nada que pudiese ser clasificado como una reliquia fácilmente removible. Aunque hice una nota mental de cuáles partes del puente estaban lo suficientemente bien preservadas y que pudiera valer la pena removerlas. Necesitaría más equipo del que traíamos con nosotros, pero se lo podría sugerir a Simon si volvíamos con las manos vacías. Revisé a Julio, pero él estaba aún ocupado desvalijando la habitación, así que decidí barrer el cuarto de máquinas. Fue allí donde encontré el agujero. Era grande, tal vez un poco más de 2 metros de diámetro, no muy diferente del que usé para entrar al naufragio en primer lugar. Había algo sobre él que inmediatamente me puso nerviosa. La forma era demasiado regular de alguna manera. El agua en el exterior parecía demasiado oscura. Y me tomó unos segundos notar esto, pero la dirección del quiebre parecía indicar que se había hecho de adentro hacia afuera. Dejé caer la llave oxidada que estaba examinando y dejé que flotase lentamente hacia el piso mientras me acercaba al agujero. Agarré un lado y miré a través de él. Tan pronto como puse mi cabeza allí, sentí que estaba inundándome. La presión incrementó de golpe, volviéndose tan intensa que grité de la sorpresa y el dolor, mientras mi cabeza estallaba en agonía. La presión estaba en todo mi cuerpo ahora y encontraba difícil moverme con el aplastador peso en cada parte de mí. Mis ojos se abultaron a más no poder, cuando vi más allá y pude ver dos cosas. Lo primero que vi fue que bajo los agujeros no había fondo, solo una profunda e interminable expansión de agua vacía, como si el bote estuviese en el borde de un precipicio. Lo segundo era que estaba muy, muy oscuro. Lo más profundo que pueden sobrevivir los humanos en el océano es la zona mesopelágica, lo que empieza alrededor de los 200 metros debajo de la superficie. Se le conoce coloquialmente entre los oceanógrafos como la zona del crepúsculo, ya que es el nivel donde solo la más tenue de la luz del sol llega a penetrar y el agua solo puede ser vista en unas cuantas tonalidades de oscuridad. Tan abajo, cualquier brillo que llega es tan difuso que es completamente inútil en determinar para dónde es arriba. Pero mientras miraba con terror, estaba absolutamente segura de que no había aún arriba, que podía nadar cuanto quisiera. Nunca habría nada más que agua. Entonces lo vi. Era solo una sombra en la oscuridad, pero estaba allí, y era enorme. Se extendió de un lado de mi visión al otro, y mientras luchaba contra la presión para mover mi adolorida cabeza, aún así no podía ver el final. Solo su difusa silueta, que era solo un poco mejor contrastada contra la más clara luz del agua crepuscular que la rodeaba. No podía ver su final. Era tan grande que me mareó solo pensar al respecto. El intentar ponerme en una creíble escala contra aquello. Creo que era una mano, pero no pude ver lo suficiente como para estar segura. Entonces se movió lenta, pero claramente. Y me di cuenta de cuán lejos estaba mientras se hacía más grande. Y más grande. Y no podía ver nada más. Solo podía gritar. Fue el metal cerrado del propio agujero el que me salvó al final, mientras gritaba de terror. Sentí los filosos bordes enterrándose en mis manos mientras lo agarraba, y la inesperada explosión de dolor me sacó de lo que fuese que me mantuviese allí. Con ese surgimiento de fuerza, me empujé hacia atrás, dentro del barco, y sentí la presión levantarse de una vez. Claro que esto vino con su propio grupo de problemas, pero no me importó. El mareo ya me estaba afectando, mi visión se puso borrosa cuando nadé fuera de la nave hundida y me dirigí a la superficie a toda velocidad, ignorando todos los procedimientos de descompresión. Me desmayé a casi 10 metros de la superficie. Tengo memorias vagas del viaje de regreso. Entrar y salir de la inconsciencia, sentirme de lo peor que jamás me he sentido en la vida. Luego recuerdo el helicóptero, gritos, y luego finalmente despertarme de todo en un hospital.
El capitán Kemp estaba allí, inmediatamente metiéndose conmigo, llamándome toda clase de horrendos nombres antes de informarme exactamente qué tan seria habría sido mi condición y la suerte que tenía de estar viva. Debería estar muerta, me dijo, y sé que tenía razón. Dejé la compañía poco después. Aún planeo volver algún día, pero será un poco más hasta que me sienta cómoda en el agua otra vez. Julio nunca vino a verme al hospital y no fui capaz de contactarlo cuando me dieron el alta. Espero que esté bien. Le pregunté al capitán Kemp qué pasó con el trabajo después de que me fui, ya que no había visto al viejo desde esa mañana. El capitán tenía una extraña mirada en sus ojos y me miró por la ventana con una mueca que nunca había visto en su rostro antes. El océano es un lugar peligroso. Fue lo único que dijo y se marchó. Fin del testimonio. No hay realmente ningún seguimiento que se pueda hacer a este testimonio, ya que todo sucedió en territorio canadiense. No tenemos los contactos allá para hacer lo que hacemos aquí. Sin mencionar que lo poco que pudimos encontrar es una masa de encontrados y conflictos, reportes de la policía, la guardia costera y la autoridad portuaria. Podremos pasar años tratando de resolver este caso, si quisiéramos, y por mi parte no es así. No pudimos conseguir suficiente información para rastrear a ninguno de los mencionados en el testimonio, además del capitán Morten Kemp, quien ahora realiza viajes en barco cerca de Winnipeg, y declinó comentar en los términos más fuertes posibles. En su lugar, me centraré en Simon Fairchild, a quien recuerdo del caso 0022010, con una mujer joven. Puede que haya encontrado a un Fairchild antes, pero puede que sea una coincidencia de nombres. Uno de mis primeros casos como investigador para el instituto en 2012 fue buscar en la historia de unos joyeros en Hackney que reportaron cajas que se rompían por la noche. Nada nunca era tomado, pero cada mañana era como si un gran peso les cayera encima. Al investigar, resultó que las joyas le habían pertenecido a un estafador y perista que se había ganado el descontento de la población local en los años 30. Cuando un cliente particularmente molesto lo tiró de la ventana de un cuarto piso hacia una poblada calle a mediodía, nadie declaró haber visto algo. Una posible aparición menor, con una historia decididamente ordinaria, pero notable, porque aunque nunca pude descubrir el nombre original del estafador, uno de sus muchos alias era Simon Fairchild, y apareció en varias listas de negocios en ese tiempo. Si esto es una coincidencia o no, es, llegados a este punto, discutible. Una investigación superficial revela que los Fairchilds en cuestión son una familia excepcionalmente pudiente con base en Cornwall. No tienen negocios reales, pero parecen haber invertido sabiamente en tecnología aeroespacial, logística de envíos y construcción y perforación submarina. Cualquiera que sea el origen, siento que vale la pena estar atentos. Fin de la grabación. Suplemento. Tuve una extraña conversación con Sacha hoy temprano. He estado haciendo algo de investigación sobre ella, pero hay poco donde buscar, excepto que ella trabajaba en el depósito de artefactos. Decidí hacer una visita corta para ver alguna de las nuevas adquisiciones. No hay mucho que reportar realmente. Un armario de roble al que la luz es aparentemente incapaz de penetrar. Un ojo tallado en piedra que tienen en una bolsa de terciopelo negro. Y un escalpelo con apariencia asquerosa que está supuestamente lleno de enfermedades sin importar qué se use para esterilizarlo o desinfectarlo. Ese está en una caja de plástico sellada herméticamente. Me crucé con Sacha viendo esa maldita mesa otra vez. Por suerte tuve la previsión de llevar mi grabadora y logré encenderla sin que ella la notase. A continuación dejo la grabación. Es fascinante, ¿no es así? En el sentido literal me refiero. Sí, yo hay veces no soy capaz de dejarlo de lado. Dado los eventos recientes, he estado tratando de darme cuenta de si es un fractal. No, no lo es. Siempre me ha parecido algo mucho más cercano a una telaraña, quizás. Supongo que nos ha atrapado a su manera. No creo que seamos los primeros a los que atrapa. ¿No?
Creo que también atrapó a Graham. Pensé que eso era... Era lo que sea que se arrastró por su ventana. Al menos que pienses que están conectados de alguna manera. Lo dudo. No parece la clase de cosa a la que le gustaría estar unido a un objeto. Supongo. Y no hemos visto a ningún acosador de extremidades largas, así que concentrémonos en la mesa. Buena idea. ¿Me disculpas? Sí, por supuesto. Extraño, pero no alarmante. Aunque creo que voy a discutir y restringirle el acceso a la mesa con Elías. Oh, y encontré a dónde va cuando se toma sus descansos para almorzar extra largos. Parece lo suficientemente inofensivo, pero admito que estoy un poco sorprendido. Cada tantos días ella va hasta Baker Street para pasar entre 10 minutos a una hora entera en el Museo de Cera de Madame Tussauds. Fin del suplemento.